Yo soy Nicole Salas y hoy les voy a presentar sobre familia, alcohol y drogas en relación al caso clínico de hoy. Como contenidos vamos a ver una introducción, vamos a hablar sobre familia y drogas, sobre el consumo de alcohol y drogas en el embarazo, consecuencias en la crianza, consecuencias en los hijos, vamos a ver algunos estudios y vamos a evaluar una conclusión. Como introducción, sabemos que los trastornos por uso de sustancias es una importante preocupación para la salud pública actualmente. Como sabemos, es un trastorno psiquiátrico común que comienza en general en la adolescencia. Pueden ser altamente incapacitantes y pueden aumentar problemas de salud física y mental y muestran en general un patrón familiar. Aquí agregué una tabla del SENDA, en donde en el último estudio que hicieron comparan la incidencia del 2014 y del 2016. Aquí pusimos en rojo la tabla de la edad en general del rango de edad, en donde son padres o madres, que en general es de los 19 a los 44 años. En donde vemos que el consumo de alcohol hay un aumento. Para que ustedes se fijen, el año 2014 y el 2016 es que está acá. Si nos damos cuenta, hay un aumento. Al igual que el consumo de marihuana y de cocaína. En el nivel socioeconómico bajo también vemos una alta incidencia del consumo de tabaco y de alcohol y también de marihuana, pero llama la atención que en el nivel socioeconómico alto es mayor en cuanto al alcohol y al consumo de la marihuana. Y si la comparamos con las otras drogas, además el consumo de alcohol, la incidencia es mayor a las otras drogas. Entonces, ¿qué pasa? Que las drogas no solo afectan a quien las consume, sino también a los padres y a los hijos. ¿Por qué? Porque el abuso de sustancia por parte de los padres afecta el bienestar de los niños y familias y esto se ha transformado en un problema de salud pública. Cuando nos toca evaluar una familia que consuma alcohol y drogas, ¿cierto? En general tenemos a los padres y a los hijos y son diferentes factores que debemos evaluar. Primero, evaluar el conflicto entre los padres. Segundo, evaluar qué tan estables son estos padres y quién cuida a los hijos. Además hay que evaluar si la casa en donde los hijos viven es estable o no. Además, en general, el apoyo social en este tipo de familia no es tan amplio como en otro tipo de familias. Y además puede ser que los padres tengan problemas en sus trabajos. Por otra parte, es importante evaluar la historia de vida de ambos padres. También es importante evaluar si tienen alguna enfermedad psicopatológica como depresión o bien trastorno de personalidad antisocial. Y también un factor importante a evaluar es que si uno o ambos padres consumen alcohol o drogas. También, como vemos, en general en las familias hay algunos factores de estrés que también tenemos que evaluarlos y tenemos que evaluar cómo se lleva esta familia. Si ustedes ven, son varios factores que debemos evaluar y que son importantes al momento de ver un tipo de familia como esta. Patrón de consumo. ¿Por qué es importante evaluarlo? El patrón de consumo de los padres es importante evaluar la frecuencia del consumo de drogas y o el consumo excesivo de alcohol, ya que esto trae consecuencias y los síntomas de la dependencia. Y así como médicos podemos hacer diagnóstico del trastorno por uso de sustancias. Varios estudios han visto que estos síntomas parecen ser el predictor más fuerte y más consistente sobre el efecto sobre los hijos de padres que consumen sustancias y alcohol. El consumo de alcohol y drogas en el embarazo sabemos que es malo, pero en varios estudios recopilamos todo esto, que son varias consecuencias. Una de ellas es
es el síndrome alcohólico fetal. También hay efectos teratogénicos, alteración en el desarrollo cognitivo, déficit del sistema nervioso central, déficits intelectuales, trastornos del aprendizaje, temperamento difícil del bebé, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, llanto excesivo en el bebé, un apego inseguro, trastornos en el desarrollo del bebé y trastornos del habla y del lenguaje. También hay consecuencias en la crianza, sobre todo en los bebés y en los niños más pequeños. Los niños requieren, cuando son criados, que tengan una atención intensiva de los padres, disponibilidad casi constante de los padres y además requieren que los padres les enseñen habilidades para la vida, un entorno que sea estimulante y que le den límites efectivos para que sirva como patrón de comportamiento. Cuando estos niños crecen, son escolares y adolescentes, necesitan modelos a seguir y que se atiendan sus necesidades académicas, monitoreen sus grupos de compañeros y los padres puedan prevenir las conductas de riesgo. Lamentablemente, cuando los padres consumen sustancias, esto no se cumple. Las consecuencias en la crianza entonces dan prácticas de crianza ineficaces, estilo de crianza exigentes por parte de los padres. Además, en diferentes estudios se ha visto que estos padres pasan menos tiempo con sus hijos, por lo tanto supervisan menos a sus hijos. Además, estos padres confían más en medidas de castigo para sus hijos y se eleva el nivel de abuso. Y cuando la madre o el padre interactúa con su hijo, hay menor placer entre ambos. Y la interacción de la diada hay más conflicto. Además, en algunos estudios se han visto que estos padres son menos sensibles y menos cálidos con sus hijos, bajando el vínculo que hay entre los hijos y en general hablan menos con sus hijos. Entonces, si ustedes observan, son varias consecuencias en la crianza que se pueden ver. Pero ¿qué consecuencia trae esto en los hijos? En la edad escolar hay comportamientos agresivos, tienen menos amigos, hay más conflicto entre compañeros, hay más hiperactividad e inatención, que lo vemos cada vez con más frecuencia, les va peor en el colegio y tienen más problemas emocionales. Además, los adolescentes sufren depresión, ansiedad, mayor abuso de sustancias, consumen sustancias a edad más temprana, aceleran el consumo de sustancias más altamente que otros jóvenes y hay una mayor tasa de consumo de alcohol y drogas que los jóvenes que tienen padres que no consumen. Algunos estudios se ha visto que los padres que consumen sustancias, sus hijos tienen experiencias con más estrés o con más traumas en la infancia y esto hace que estos jóvenes consuman más drogas que otros jóvenes que no tienen padres que consuman sustancias. Y además tienen más o menos el 50% de tener un trastorno por consumo de alcohol y o drogas. Aquí un estudio compara que el 53% de estos niños presenta un trastorno de consumo por alcohol o drogas en comparación con el 25% de sus compañeros sin padres consumidores de sustancias. Entonces, si ustedes se fijan, es una diferencia bien alta, como dice aquí, el doble. En cuanto a cómo funcionan académicamente estos niños, de por sí se ha estudiado que los padres con abuso de sustancias tienen un déficit cerebral, ¿cierto? Entonces, en base a esto se han hecho dos líneas en donde han visto, uno de ellos han visto resultados en donde no se encuentran resultados asociados entre el consumo de alcohol y que sus hijos tengan déficit, y otros estudios dicen que sí. Los hijos de padres alcohólicos en general tienen un funcionamiento académico más bajo, promedio de calificaciones más bajas, en general no van a la educación media, en este caso aquí en Chile, y son más débiles en la lectura, ortografía y en matemáticas.
Pero hay una excepción. Los hijos de padres alcohólicos en ausencia de atención y conflicto familiar pueden lograr igual nota y les puede ir igual de bien que hijos de padres que no consumen alcohol y drogas. Y esto solo depende de la capacidad del niño de superar el conflicto, ¿cierto?, que tiene con los padres, y además ayudaría a que no hay tensión y conflicto en el entorno familiar. Pero ¿qué pasa en estos niños en la parte emocional, conductual y social? Hay mayor agresividad, ansiedad, menor competencia social, problemas de conducta, delincuencia, menor autoestima, depresión, oposicionismo, abuso de sustancias, y en la edad adulta tienen el doble de trastornos del ánimo. Por lo tanto, es muy importante también para el área adulta. Aquí voy a mostrar algunos estudios. Se hizo un seguimiento de 7.000 padres durante 2 años, en donde los padres que consumían sustancias aumentaba en 2,9 veces el abuso infantil y aumentaba en 3,24 veces la negligencia infantil. Si se dan cuenta, es alto. Y en otra encuesta que se hizo a 11.000 padres, solamente 300 padres reportaron maltrato infantil. Se piensa que en esta encuesta esto es un poco falso, pero sin embargo, de estos padres que dijeron que sí, se vio que el 40% había tenido abuso infantil y el 56% sufrió negligencia infantil, y de estos cumplían criterios para el consumo de sustancias. Sin embargo, el 16% no cumplían criterios, pero sí cumplían criterios para abuso de sustancias. En otro estudio de 8.000 participantes, una encuesta sobre el consumo de alcohol de sus padres, esto es al revés, o sea, pacientes adultos contestaron si sus padres consumían alcohol, tenían que responder si uno o dos de sus padres consumían alcohol o si ninguno de ellos consumía alcohol. Vemos que los que consumían, uno o dos padres consumían alcohol, tenían más posibilidad de abuso emocional, abuso físico, abuso sexual y también negligencia infantil. Y las madres consumidoras de sustancias tenían mayor posibilidad de perder la custodia de sus hijos, no seguían las órdenes judiciales y no venían a médico también por tener miedo a perder la custodia de sus hijos y enfrentar un proceso penal. Y en general estos hijos, ¿qué pasa? Que van a servicio de menores, como nos pasa aquí en Chile, que se van al Sename. Aquí hay un esquema que es muy importante sobre el abuso de sustancias y el maltrato infantil, en donde vemos que la acumulación de estrés psicosocial influye sobre el abuso de sustancias. La acumulación de estrés psicosocial produce un déficit en la crianza de los hijos, y esto conlleva que los padres maltraten a sus hijos. Por otra parte, a estos padres les cuesta regular sus emociones, y esto conlleva a que consuman más sustancias y a la vez a que ejerzan mayor maltrato infantil hacia sus hijos. Y además, como regulan mal sus emociones, hay mayor estrés en ellos. Y además, como ya habíamos dicho antes, disminuye el placer por cumplir su rol de padres y por lo mismo ejerce maltrato infantil hacia sus hijos. Además, el abuso de sustancias influye en que estos padres regulen mal su emoción frente a sus hijos y estén pendientes frecuentemente de conseguir el consumo de las drogas y pasar menos tiempo con sus hijos. Por lo tanto, maltrato infantil se vuelve a repetir en este esquema. Si vemos acá, son 5 factores bien importantes que influyen, ¿cierto?, sobre el abuso de sustancias y sobre el maltrato infantil. Acá
hay un círculo vicioso en donde los padres consumidores, ¿cierto?, como tienen dificultad para regular sus propias emociones, les dificulta comprender a sus hijos y proyectan su ira hacia sus hijos y responden con hostilidad en general y le pegan a sus hijos. Como tienen habilidad insuficiente para manejar a sus hijos, recaen en el consumo, vuelven a consumir y así el círculo vicioso, ¿cierto?, que afecta tanto a los padres como a los hijos. La pregunta es, ¿tratar a los padres? ¿Es bueno esto o no? Se hicieron 21 estudios. De estos, 9 de ellos eran ECA, por lo tanto es un estudio bien importante, en donde se vio que al disminuir el consumo de sustancias de los padres, aumentaba la habilidad para la crianza de los hijos de los mismos. Por lo tanto, esto es bien importante que sepamos que es importante tratar a los padres. Como conclusión, el consumo de sustancia por parte de los padres tiene consecuencia directa sobre la salud física y mental de sus hijos. La falencia en que no tratemos a los padres sobre el consumo de sustancia aumenta las consecuencias sobre los hijos. Además, las intervenciones dirigidas a las prácticas de la crianza y el abuso de droga o alcohol de los padres son lo mejor que se ha visto en los estudios para mejorar a sus hijos y se necesitan más investigaciones para identificar las intervenciones efectivas para los niños afectados por el uso de sustancias por parte de los padres. Y también faltan estudios en Chile donde se vean las consecuencias actuales que estamos teniendo por estos padres que consumen alcohol y droga. Las referencias. Y ahora Constanza nos va a hablar del manejo social. Ay. ¿Es necesario que no lo puedo tener en la mano? Ahí te lo tiene donde quieras. Ah, ya. Hola, buenos días. A propósito de la presentación del caso de hoy, queremos reivindicar la necesidad y la importancia del trabajo multidisciplinario en el abordaje de del área de salud mental en infancia. ¿Ya? ¿Bajo qué nos sustentamos nosotros? Nos sustentamos bajo primero la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ¿cierto?, que Chile ratifica en abril de 1990. Eso como primer sustento de trabajo. Cuando nosotros pesquisamos todo lo que vimos anteriormente, consumo de alcohol, dificultades familiares, disfunción familiar, nos encontramos ante una pesquisa de una vulneración de derechos, ya donde todos y todas somos responsables de ser cogarantes de la protección y de los derechos del niño, ¿ya? Niño y niña, perdón. Una vez que nosotros realizamos la pesquisa, tenemos que identificar la intervención especializada según el requerimiento del caso. Y aquí nos vamos a ir encontrando con distintos tipos de vulneraciones. No les voy a hablar de todas porque me imagino que en la práctica ya conocemos gran parte, pero sí de algunos habituales, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de negligencia, ¿de qué hablamos? ¿Ya? Cuando nosotros, es un concepto muy frecuente y muy utilizado, pero ahí lo que estamos tratando de decir es que la asunción de los roles de los padres es inadecuada, ¿ya? Porque no están dando cumplimiento a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Otro tipo de vulneración que para nosotros, bueno, en el policlínico ambulatorio y tanto en la unidad de corta estadía, el abuso sexual infantil aparece como una de las vulneraciones más presentes, ya donde nos encontramos con la develación de los niños, niñas y adolescentes de abuso sexual infantil. Aquí yo les traje una tabla donde una vez que nosotros pesquisamos la vulneración de derechos tenemos que identificar cuál es el nivel de complejidad de esta vulneración de derechos, donde el área de Sename la divide en bajo, medio y alto. Les voy a contar un poco. Cuando nos encontramos bajo una complejidad baja, existen problemas de comportamiento o de rendimiento en la escuela, no hay consumo de sustancias en los padres ni en los niños, niñas y adolescentes.
adolescentes, hay una dificultad en la relación con el mundo adulto. Esto es a nivel individual para los niños y niñas. Conductas verbales y físicas agresivas hacia los otros y ejercicio de trabajo esporádico. Cuando a nivel individual hay un nivel de complejidad medio, nos encontramos con repitencia o predeserción escolares cuando los niños empiezan ya a ausentarse. Se empiezan a correr de clase, no hay una deserción todavía explícita. Hay un consumo no problemático de alcohol o drogas, hay una desconfianza hacia el mundo adulto, hay conductas transgresoras no tipificadas como delito, que esto para nosotros es muy frecuente en la unidad, la verdad, de encontrarnos con niños, niñas y adolescentes que sabemos que tienen conductas delictivas, pero que aún no han sido sancionados por la ley penal adolescente. Y ejercicios de trabajos permanentes. Cuando hay un nivel de complejidad alto, nos encontramos ya con una deserción escolar, un consumo problemático de alcohol y drogas, débil o nulo vínculo con el mundo adulto, conductas transgresoras tipificadas como delito y ejercicio de peores formas de trabajo infantil. A nivel familiar, cuando hay un nivel de complejidad bajo, nos encontramos con una familia que presenta algunas dificultades para establecer normas y límites. También tenemos dificultades en los vínculos intrafamiliares, donde podemos observar violencia esporádica y leve, adultos sin consumo esporádico de drogas. Y a nivel social, sectores caracterizados por la pobreza y exclusión social. Cuando tenemos un nivel de complejidad medio, nos encontramos con donde las familias incumplen, lo que hablábamos delante, los padres no logran asumir adecuadamente sus roles y hay conductas negligentes, establecimiento de vínculos intrafamiliares basados en violencia sostenida o crónica, presencia de adultos con consumo no problemático de drogas, y a nivel social, sectores caracterizados por la presencia de grupos con conductas infractoras. Nivel alto, familia parcialmente ausente, donde existe abandono y conductas altamente negligentes, establecimiento de vínculos intrafamiliares altamente violentos con consecuencias constitutivas de delito, presencia de adultos con consumo problemático de drogas con conductas transgresoras tipificadas como delito, y a nivel social, sectores caracterizados por la presencia de grupos y conductas infractoras que involucran una comunidad de actividades delictivas. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en nuestro servicio en el policlínico ambulatorio ante la pesquisa de una vulneración de derechos? Lo que deberíamos hacer todos es una derivación a la unidad de trabajo social, donde nosotras nos vamos a ocupar de hacer una evaluación de esta dinámica familiar para luego corroborar el grado de complejidad de la vulneración y identificar si esta vulneración es constitutiva de delito, que esto generalmente se da en los casos de abuso sexual infantil, donde además de levantar una medida de protección, tenemos que hacer la denuncia correspondiente a Fiscalía. ¿Ya? Y finalmente, una vez que ya corroboramos todo lo anterior, se genera la elaboración de una medida de protección o la derivación a un programa de protección. Estos dos caminos tenemos que hacerlos en la unidad de servicio social en conjunción con el equipo tratante. ¿Por qué? Porque primero la medida de protección necesitamos todo el sustento. ¿Cómo les explico esto? No podemos enviar a Tribunal de Familia una medida de protección informando que hay violencia ocasional, por ejemplo. Necesitamos todo el sustento, tanto de la pesquisa del médico, psicólogo y trabajador social. ¿Y por qué les coloqué o derivación a programa de protección? Porque cuando el nivel de complejidad es bajo, cuando nos damos cuenta que de salud nosotros no podemos abordar ciertas situaciones, nosotros no somos los encargados de hacer evaluación de competencia, ni fortalecimiento de las competencias parentales, pero sí hay programas proteccionales ocupados para eso. Cuando hay un nivel de complejidad bajo, podemos hacer una derivación directa a un programa que trabaje este nivel de complejidad, pero cuando sube de moderado a alto, ya nos encontramos con generar la medida de protección.
¿Qué es una medida de protección? Es importante. Es una herramienta legal, ya, establecida con el objeto de activar un procedimiento especial en favor de estos niños, niñas y adolescentes, destinado a reivindicar las vulneraciones de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, tal cual sucedió el caso presentado hoy día.